Señor, usted está en un área restringida. ¿Sabes siquiera dónde estás? La voz era aguda, cargada de la frágil confianza de la juventud y la autoridad. Provino de un joven aviador, de no más de 20 años, que estaba con su compañero al lado de un reluciente vehículo patrulla de las fuerzas de seguridad. Tenía ese uniforme increíblemente nítido, la postura de alguien que recientemente había dominado el arte de mantenerse firme y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y el enojo. Patrick Donovan, de 86 años, no se giró para mirarlo. Permaneció quieto, con ambas manos apoyadas en la cabeza lisa y desgastada de su bastón de madera y la mirada fija en la máquina que tenía delante. Era un F-4 Phantom II, un fantasma de una era pasada, montado sobre un pedestal de hormigón en el parque patrimonial de la base. Su pintura estaba descolorida por décadas de sol, pero sus líneas seguían siendo agresivas, seguían siendo hermosas. Patrick conocía cada línea, cada remache. Podía sentir la vibración fantasma de sus dos motores en sus huesos. El segundo aviador, cuya etiqueta decía Chen, cambió su peso. Señor, mi compañero le hizo una pregunta. Necesitamos ver tu identificación. El primer aviador, Davis, dio un paso más cerca y ahora hablaba más fuerte, con el objetivo de atraer la atención. Este no es un parque público, abuelo. No puedes entrar aquí sin más. Hizo un gesto vago hacia la línea de vuelo a un cuarto de milla de distancia, donde las elegantes formas grises de los cazas modernos brillaban en el calor. Esta es una instalación militar activa. Patrick finalmente giró la cabeza. Sus ojos, de un azul pálido y nublados por la edad, tenían una calma que parecía desconcertar al joven. No ofreció ninguna disculpa ni ninguna explicación. Él simplemente los miró. Su silencio contrasta marcadamente con su energía agitada. Esta tranquila dignidad era un idioma que no hablaban y solo sirvió para irritar aún más al aviador Davis. No vio a un hombre, sino un problema a resolver, un obstáculo en su día por lo demás predecible. Él vio a un anciano que estaba fuera de lugar, y él era la autoridad designada para ponerlo nuevamente donde pertenecía. El enfrentamiento apenas había comenzado, pero la falta de respeto ya era algo palpable, flotando en el aire seco de la tarde como gases de escape. La paciencia del aviador Davis, un bien escaso para empezar, se estaba evaporando bajo el sol de Texas. Se quitó la radio del hombro. Despacho, aquí el Centinela 2. Tenemos un código 1. Un civil no autorizado en Heritage Park. Varón de edad avanzada, no cumplidor. La palabra no conforme quedó flotando en el aire. Patrick no se había negado a hacer nada. Simplemente no lo había hecho con la velocidad y la diferencia que el joven aviador esperaba. Lentamente, metió la mano deliberadamente en el bolsillo trasero de sus gastados pantalones y sacó una sencilla billetera de cuero. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos, la economía de movimiento aprendida por un cuerpo que comprendía sus límites. Ya ves, lo está consiguiendo. El aviador Chen dijo con una nota de alivio en su voz. Veamos su identificación y ayudémoslo a encontrar su camino. Davis. Davis lo ignoró. Dio un paso adelante, acercándose a Patrick y su sombra cayó sobre el anciano. Te tomó bastante tiempo. Vamos a verlo. Patrick abrió la billetera y sacó una licencia de conducir emitida por el Estado. La foto mostraba a un hombre con los mismos ojos pálidos, pero con menos líneas que delineaban el terreno de su rostro. Él lo entregó. Davis lo miró y se burló. Patricio Donovan. Excelente. Esto te lleva a un bar, no a una base militar segura.
Necesito una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Defensa, una identificación de dependiente, una identificación de jubilado, algo. Patrick sostuvo su mirada. Ese es el único que llevo. Entonces, ¿cómo llegaste a mi base? La voz de Davis se elevaba, acusadora. Empezaba a formarse una pequeña multitud. Algunos aviadores que se dirigían al comedor aminoraron el paso, curiosos. Un contratista civil que empujaba un carro de herramientas se detuvo a una docena de metros de distancia. El carácter público del interrogatorio fue una herramienta deliberada, una forma de aplicar presión, de humillar. El centinela de la puerta principal fue muy servicial, dijo Patrick, con voz serena. Él reconoció la pegatina del parachoques de mi vehículo y me dejó pasar. Dijo que el comandante había emitido una invitación permanente. Para Davis esto fue una mentira increíble. ¿Una pegatina para el parachoques? Una invitación permanente para un anciano cualquiera. Lo absurdo del asunto alimentó su agresión. Una pegatina para el parachoques. Bien. Y yo soy el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Le estás mintiendo a un oficial federal, anciano. Esto es una ofensa grave. Empujó la licencia de conducir hacia el pecho de Patrick. ¿Vienes con nosotros? Extendió la mano para tomar el brazo de Patrick. Era un agarre firme y practicado, del tipo que enseñaban en el entrenamiento para controlar un sujeto. Pero en el momento en que sus dedos se cerraron alrededor de la fina tela de la chaqueta de Patrick, algo cambió en el comportamiento del anciano. La plácida calma en sus ojos fue reemplazada por un destello de algo antiguo y duro, un destello de acero pulido. Hijo. La voz de Patrick era baja, pero cortó el aire con un peso renovado. Te aconsejo que me quites la mano de encima. La tranquila autoridad en esa declaración le hizo a Davis reflexionar un momento. Chen aprovechó la oportunidad para intervenir. Davis, espera. Simplemente llamemos para informar esto. Podemos enviar a alguien del control de visitantes. Negativo, espetó Davis, cuya autoridad no solo era desafiada por el anciano sino por su propio compañero. Su agarre sobre el brazo de Patrick se hizo más fuerte. Este es un problema de seguridad. Él es un desconocido. Está mintiendo y se niega a cooperar. Procedimiento estándar. Miró más allá de Patrick hacia los espectadores reunidos, inflando el pecho. Este era su espectáculo. Él era quien mantenía el orden. Vio la pequeña bolsa de cuero desgastada sujeta al cinturón de Patrick. Era viejo. El cuero se agrietó. Las costuras se deshilacharon. Parecía fuera de lugar con el resto de su atuendo sencillo. ¿Y qué hay ahí dentro? Davis exigió, señalándolo con su mano libre. No está permitido llevar objetos no autorizados a la base. Déjame verlo. Extendió la mano hacia la bolsa. En el instante en que sus dedos rozaron el cuero envejecido, el mundo pareció inclinarse por un momento. No por Davis, sino por Patrick. El rugido de un F-16 cercano despegando se mezcló y se transformó en un sonido diferente. El profundo y gutural trueno de dos motores turborreactores J-79 a plena potencia. El olor a asfalto caliente y combustible para aviones fue reemplazado momentáneamente por el acre olor a cordita y ozono en una cabina estrecha y vibrante. Por una fracción de segundo, una imagen vívida apareció detrás de sus ojos. La mano de un hombre joven, cubierta con un guante de vuelo manchado, sujetaba una bolsa de cuero idéntica. Los nudillos estaban blancos, la cabina temblaba violentamente a su alrededor mientras las balas trazadoras rojas punteaban el cielo.
La visión desapareció tan rápido como llegó. La mano libre de Patrick, la que sostenía su bastón, se movía con una velocidad que desmentía su edad. Se cerró sobre la muñeca de Davis, cubriendo la mano que buscaba la bolsa. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Los nudillos y los senos de su mano como una cuerda anudada. Su voz ya no era silenciosa. Fue un gruñido bajo, un sonido de mando absoluto que parecía provenir de otro hombre, de otra vida. No toques eso. El cambio fue tan repentino, tan completo, que dejó atónito a Davis hasta dejarlo inmóvil. Los espectadores murmuraron. El aviador Chen dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. La ilusión de un anciano frágil y confundido se había hecho añicos. En su lugar había otra persona, alguien cuya presencia llenaba el espacio con un poder tácito y formidable. Davis, atrapado en las garras de un hombre al que había descartado como débil, solo pudo mirar fijamente, mientras su propia bravuconería flaqueaba por primera vez. De pie cerca del fondo de la creciente multitud estaba la sargento mayor Eva Rostiva. Ella se dirigía al primer simposio de sargentos, con la mente ocupada con los presupuestos y los archivos de personal. Pero la escena que se desarrollaba junto a la exhibición del F-4 la había atraído. Era una suboficial de carrera con 22 años de servicio en su haber. Ella lo había visto todo. Jóvenes peces gordos entusiasmados por su nueva autoridad, atajos de procedimiento y la tranquila dignidad de las generaciones que la habían precedido. Observó al aviador Davis con los ojos entrecerrados ante su falta de profesionalismo, su necesidad de dominar la situación en lugar de resolverla. Pero fue el anciano quien captó su atención. Ella vio su postura, la forma en que se paraba, incluso mientras se apoyaba en un bastón. Había una rectitud arraigada en su columna vertebral. Ella vio la mirada en sus ojos cuando Davis le agarró el brazo. Ni miedo, ni ira, sino un destello de profunda decepción, como si fuese un rey viendo un gesto cortesano que lo deja en ridículo. Y cuando él habló, cuando surgió ese gruñido bajo y autoritario, Rostova sintió un escalofrío recorrer su columna. Esta era una voz que se había forjado en la crisis. Esa era la voz de un líder. Mientras Davis balbuceaba, intentando recuperar el control. Roasta lo vio alcanzar sus esposas. Esa era la línea. Un civil oxigenado que no representaba ninguna amenaza estaba a punto de ser esposado en medio de la base por el delito de ser lento y poco cooperativo con un aviador arrogante. Ella sabía que esto era un error que podría tener repercusiones mucho más allá de un simple incidente de seguridad. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta, se fundió con la multitud y se colocó detrás de un gran roble. Sacó su teléfono móvil, evadiendo por completo el despacho de las fuerzas de seguridad. Pasar por los canales normales sería demasiado lento, demasiado burocrático. Esto requirió una intervención mayor. Revisó sus contactos y encontró el número del asistente ejecutivo del jefe de comando del ala, un sargento mayor superior que conocía de un comité conjunto. El teléfono fue contestado al segundo timbre. Sargento Miller, le presento al sargento mayor Rostova. Estoy en Heritage Park. Ella mantuvo la voz baja pero urgente. Tenemos una situación. Un par de sus chicos de SF están deteniendo a un civil anciano. Pudo oír el suspiro de Miller en el otro extremo. Otro más. Simplemente haga que lo escolten hasta el centro de visitantes. Eva, los comandantes en una reunión informativa. Señor, con el debido respeto, no creo que el centro de visitantes sea la respuesta correcta, presionó Rostova, mientras sus ojos volvían a la escena. Davis ahora tenía una esposa en la muñeca de Patrick.
Están haciendo una escena. El aviador Davis está muy pasado de la raya. Pero ese no es el problema principal. Al hombre lo tratan como a un criminal. ¿Cómo se llama? Miller preguntó, con un tono todavía rutinario. Les dio una licencia de conducir. El nombre es Patrick Donovan. Rostova hizo una pausa y luego agregó la pieza crucial. Señor, sé que es una posibilidad remota. Y quizás estoy loco, pero ese nombre es el mismo nombre que aparece en la placa de dedicación del F4, el que llaman el fantasma del Pantón. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y absoluto. Durante 5 largos segundos, Rotova no escuchó nada más que el débil zumbido de una oficina. Entonces regresó la voz del sargento Miller y todos los rastros de rutina desaparecieron. En su lugar apareció una alarma pura y sin adulterar. Rotova, ¿estás segura? Es el nombre que aparece en la identificación, señor. Quédate ahí. No dejes que lo lleven a ningún lado. Yo me encargaré de ello. La línea se cortó. Rotova sabía que el mensaje había sido recibido. La caballería, de una forma u otra, estaba en camino. La justicia estaba llegando. Ella solo esperaba que llegara antes de que el aviador Davis hiciera algo de lo que nunca pudiera arrepentirse. Dentro del ala del edificio de la sede se encuentra una extensa estructura de ladrillo conocida como la Casa Blanca. El coronel David Matthews estaba en medio de una tensa videoconferencia con el Pentágono. Estaba señalando una diapositiva, explicando las deficiencias logísticas, cuando el ejecutivo de su jefe de comando, el sargento mayor Miller, irrumpió en la habitación sin llamar. Una catastrófica violación del protocolo. Señor, necesita ver esto, dijo Miller, con el rostro pálido. No dijo nada más, simplemente dejó su teléfono sobre la mesa de caoba pulida. Estaba abierto en una página web, con una foto granulada en la parte superior. Matthews le lanzó una mirada de pura furia. Miller, en nombre de Dios, ¿qué te crees que eres? Se detuvo a mitad de la frase cuando sus ojos se posaron en la pantalla del teléfono. Era una página de los propios archivos históricos de la base. La foto mostraba a un joven piloto con un traje de vuelo apoyado en la nariz de un F4 Pantón. Una sonrisa arrogante en su cara. El titular decía, El fantasma del fantasma, la leyenda del coronel Patrick Donovan. Los ojos de Matthews pasaron de la foto al nombre y luego volvieron al rostro aterrorizado de Miller. ¿Qué es esto? Él exigió. Fuerzas de seguridad, dijo Miller, con su voz apenas un susurro. Lo detienen en su propio monumento. La sangre desapareció del rostro del coronel Matthews. El color de su piel pasó de un bronceado saludable a un gris ceniciento enfermizo. Se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El Pentágono informa sobre las deficiencias logísticas. Todo se evaporó. Solo hubo este desastre colosal e inimaginable. Golpeó su mano sobre el escritorio, cortando a un general de 4 estrellas a mitad de frase en la pantalla. Esta reunión ha terminado. Le ladró al monitor antes de cerrar de golpe la computadora portátil. Se puso de pie y su silla raspó violentamente contra el suelo. Llama al comandante de las fuerzas de seguridad. Ahora lleva mi coche oficial a la entrada principal. Diles que se apresuren, rugió. En su ayuda, añadió, tienen a Patrick Donovan en la exhibición F4. El ayudante, un joven capitán, se quedó mirando fijamente sin comprender. Sí, Patrick Donovan, gritó Matthews, y su voz resonó en la oficina repentinamente silenciosa. El fantasma,
Dios mío, ¿qué le están haciendo? El nombre pronunciado con tanta reverencia y pánico finalmente quedó registrado. Los ojos del capitán se abrieron con creciente horror. Una leyenda no solo visitaba su base. Estaba bajo su custodia. De regreso en Heritage Park, el aviador Davis estaba montado en una ola de adrenalina y autoridad fuera de lugar. Había logrado asegurar con éxito una de las muñecas de Patrick con unas esposas de acero. El anciano no se defendió, pero el acto de esposarlo se sintió como una victoria para Davis. La multitud ahora estaba en silencio. Sus teléfonos se mantuvieron en alto, grabando su triunfo. Él estaba en control. Mira, él habló en voz alta para beneficio de su audiencia. Esto es lo que pasa cuando no sigues las reglas, viejo. Cuando no se muestra respeto por el uniforme, Patrick simplemente lo observa con una expresión de inmensa tristeza. No parecía un hombre que estuviera siendo arrestado. Parecía un profesor viendo a su alumno más decepcionante suspender un examen simple. Vamos a dar un largo y agradable paseo hasta la estación, continuó Davis, con el pecho inflado mientras tomaba el otro brazo de Patrick. Te procesaré. Tendremos que realizar una verificación de antecedentes completa, por supuesto. Descubre quién eres realmente. Se acercó más, bajando la voz a un susurro conspirador y condescendiente. Quizás incluso te hagamos una evaluación psicológica. Comprueba si eres apto para andar solo. Es por tu propio bien. Fue el último insulto imperdonable. Ya no se trataba solo de una confusión de identidad. Era una amenaza que despojaría a Patrick de su dignidad, su cordura, su propia autonomía. Davis había cruzado una línea sin retorno. Había sellado su propio destino con esa arrogante amenaza. El primer sonido fue una sirena lejana, una ballena aguda y penetrante, diferente de las alertas habituales de la base. Luego se escuchó el chirrido de neumáticos sobre el pavimento. No era un coche patrulla estándar el que dobló la esquina. Era un coche negro del personal de comando, un Chevrolet Suburban con cromo pulido y banderas oficiales en los guardabarros delanteros. Se detuvo a pocos metros del lugar, con los neumáticos levantando grava. Inmediatamente detrás, dos camiones de las fuerzas de seguridad, con las luces destellantes, se apiñaron en la zona. Las puertas del coche del personal se abrieron de golpe antes de que se detuviera por completo. El coronel Matthews irrumpió del lado del pasajero, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Su gorra de servicio estaba perfectamente alineada, su uniforme inmaculado. Pero sus ojos ardían. Lo seguía el jefe de comando del ala, el soldado de mayor rango de la base, con una expresión igual de sombría. De los otros camiones, descendieron el comandante de las fuerzas de seguridad, un teniente coronel y varios suboficiales de alto rango, moviéndose con una velocidad y determinación que electrizaban la atmósfera. La multitud, despreocupada y curiosa, se puso en movimiento. Los aviadores que habían estado encorvados, observando con sus teléfonos, enderezaron la espalda de repente. Sus rostros reflejaban miedo y confusión. El aire crepitaba con un nuevo y aterrador nivel de autoridad. La temperatura del encuentro había cambiado en un instante. El aviador Davis se quedó paralizado, con las manos aún sobre el brazo desesposado de Patrick, la boca ligeramente abierta. Su pequeño espectáculo acababa de ser interrumpido por los hombres más poderosos de la base. El coronel Matthews no miró ni a Davis ni a Chen. Su atención estaba completamente concentrada en el anciano con una sola esposa. Avanzó con paso decidido, sus zapatos negros pulcros crujiendo en el camino de grava, cubriendo la distancia en tres largas y decididas se detuvo justo frente a Patrick Donovan.
no habló. No exigió explicaciones. Simplemente se llevó la mano derecha al borde de la gorra en el saludo más agudo y profundo de su carrera. Su brazo estaba completamente erguido, su postura era de estudio y absoluto respeto. Uno a uno, el jefe de comando, el teniente coronel y todos los uniformados que habían llegado con él hicieron lo mismo. El sonido de una docena de manos golpeando gorras y cejas resonó en el silencio ahora ensordecedor. Allí estaban, una fila de los líderes más importantes de la base saludando a un civil esposado. El aviador Davis miró fijamente, incapaz de procesar lo que veía. El aviador Chen parecía estar a punto de vomitar. Finalmente, aún con el saludo, el coronel Matthews habló. Su voz era alta, clara y proyectada para que todos la oyeran. Señor Donovan, soy el coronel Matthews, el comandante del ala. En nombre de todos los aviadores de esta base, le ofrezco mi más sentido pésame. Mis más sinceras disculpas. Es un honor tenerlo aquí, señor. Bajó lentamente la mano y se giró, fijando la mirada en Davis. La furia que había estado conteniendo se desató, fría y precisa. Aviador, dijo, bajando la voz a un tono gélido y peligroso. ¿Tiene idea de quién es? Davis se quedó sin palabras. Solo pudo negar con la cabeza, con el rostro ceniciento. Dijo el coronel, elevando la voz con cada palabra, es el coronel Patrick Donovan, retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este es el hombre al que llamaban el fantasma. En ese mismo avión realizó más de 150 misiones de combate. Señaló con un dedo el F-4 en su pedestal. Ese es su nombre, el que está en la placa que está junto a ti. Fue derribado 2 veces detrás de las líneas enemigas y evadió la captura 2 veces. Recibió la Cruz de la Fuerza Aérea, 2 estrellas de plata, la Cruz de Vuelo Distinguido y 5 corazones púrpuras. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los teléfonos que habían estado grabando un incidente menor ahora estaban capturando un momento de historia viva. Las risitas y murmullos de burla habían sido reemplazados por una ola de asombro y una profunda vergüenza ajena. Todo el mundo miraba a Patrick Donovan, realmente lo veían por primera vez. No como un anciano, sino como un titán. Este hombre, concluyó el coronel Matthews con la voz temblorosa de rabia, es una leyenda viviente. Ha sacrificado más por su país de lo que puedas imaginar. Y le pusiste las esposas. El coronel Matthews volvió a centrar toda su atención en el aviador petrificado. Davis. Eres una vergüenza para ese uniforme, dijo, con su voz baja y venenosa. Habéis olvidado el primer principio de nuestro servicio. Honor. Has olvidado la última línea del credo del aviador. Nunca flaquearé y no fallaré. Hoy has fracasado. Has fallado a este hombre. Le han fallado a esta base y le han fallado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se dirigió al comandante de las fuerzas de seguridad. Teniente coronel, quiero que los deberes de patrulla de este aviador se suspendan indefinidamente. Se presentará en mi oficina a las 8 horas mañana con su supervisor y su primer sargento. Tendremos una conversación muy larga sobre su futuro. Luego hizo un gesto brusco hacia el suboficial de mayor edad. Jefe, quítele esas esposas ahora mismo. El jefe se apresuró a avanzar con una llave, buscando a tientas por un momento antes de desbloquear la única esposa que llevaba Patrick en la muñeca. Mientras el acero caía, Patrick se frotó la piel, no por dolor, sino como para limpiarse el insulto, luego levantó la mirada, no al coronel que lo había defendido, sino al joven y aterrorizado aviador Davis.
que parecía encogerse dentro de su propio uniforme. Patrick Donovan finalmente habló, su voz tranquila, pero resonando en la silenciosa plaza con el peso de décadas. Hijo, dijo, con un tono carente de ira, lleno solo de una sabiduría profunda y cansada. El miedo y el orgullo son una combinación peligrosa. Te hacen ver amenazas donde solo hay personas. Te hacen sordo a todo, menos al sonido de tu propia importancia. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Ese uniforme, continuó, señalando con la barbilla la impecable camisa azul de Davis. No es una armadura para hacerte fuerte. Es una promesa. Una promesa de que sirves a algo más grande que tu propio ego. Una promesa para las personas que vinieron antes de ti y para las que vendrán después. Recuerde que la lección impartida con tanta gracia frente a una falta de respeto tan profunda fue más condenatoria que cualquier castigo oficial que pudiera llegar a ser. Fue una reprimenda suave y silenciosa que tuvo la fuerza de un golpe físico. La mirada de Patrick entonces se posó en la pequeña bolsa de cuero desgastada que llevaba en el cinturón, la que había sido el punto de conflicto de todo el asunto. Colocó suavemente su mano sobre ella y con su pulgar recorrió las costuras deshilachadas. El sol de Texas desapareció, reemplazado por la tenue luz de una carpa de lona en una polvorienta base de operaciones avanzada, a décadas de distancia. Un Patrick más joven, con el rostro tenso por los nervios previos al vuelo, miraba a su compañero, un capitán engreído y pelirrojo llamado Jimmy Rocket Riley. Jimmy estaba sosteniendo la misma bolsa. Para tener suerte, Pat, dijo con una sonrisa. Era de mi padre. Lo llevó por toda Corea. Solo asegúrate de traerlo de vuelta. Habían compartido una sonrisa, un breve momento de conexión antes de subir a sus cabinas. La imagen se desvaneció, dejando atrás el fantasma de una promesa. La bolsa no era un amuleto de buena suerte. Fue un monumento conmemorativo. El avión de Jimmy nunca regresó de esa misión. En el presente, Patrick miró hacia arriba y sus ojos parecían ver un horizonte lejano. Había traído la bolsa de vuelta tal como había prometido, y la había llevado consigo desde entonces. Las consecuencias del incidente en Heritage Park fueron rápidas y decisivas. El aviador Davis fue, como se le había prometido, retirado de todas sus tareas de patrulla y reasignado a la oficina de gestión de registros de la base, un tranquilo purgatorio donde pasaba sus días archivando documentos. El comando de la base no solo lo castigó, sino que utilizó su error como una oportunidad de aprendizaje. Se desarrolló un nuevo módulo de capacitación obligatorio para todo el grupo de fuerzas de seguridad denominado Legado y Respeto. Se utilizó el evento anónimo como un estudio de caso sobre la desescalada, la conducta profesional y, lo más importante, el imperativo de honrar a los veteranos cuyos sacrificios construyeron la misma institución que juraron proteger. El coronel Matthews emitió una carta pública formal de disculpa al coronel Donovan en nombre de todo el ala, que fue impresa en el periódico de la base. Patrick, en una breve respuesta escrita a mano, lo aceptó con su gracia característica, pidiendo únicamente que los jóvenes aviadores involucrados fueran guiados y no descartados. Las semanas se convirtieron en un mes. Una tranquila tarde de martes, el ahora exaviador Davis, vestido de civil, estaba en la cafetería de la base, el Java Jet, esperando que terminara su turno. Estaba mirando fijamente una taza de café frío cuando la puerta se abrió y entró el coronel Patrick Donovan, moviéndose lentamente con su bastón. Lo acompañó un ayudante, un joven teniente asignado por el coronel Matthews para ayudarlo durante su prolongada visita.
Patrick pidió un café negro sencillo y se sentó en una pequeña mesa junto a la ventana, mirando la pista de vuelo. El corazón de Davis latía con fuerza en su pecho. Podría simplemente haberse escabullido y el anciano nunca lo habría notado. Pero las palabras del coronel, aquella lección suave y devastadora, resonaban en su mente desde hacía semanas. Él sabía lo que tenía que hacer. Se levantó y caminó hacia la mesa, con las manos temblando ligeramente. El teniente lo miró con cansancio, pero Patrick levantó la vista, sus pálidos ojos azules estaban tranquilos e interrogativos. Señor, comenzó Davis con la voz quebrada. Soy el aviador de aquel día. Solo quería disculparme por todo. No hay excusa para mi comportamiento. Patrick se observó el rostro un buen rato, buscando algo. Debió de encontrarlo porque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Señaló la silla vacía frente a él. Siéntate, hijo, dijo con voz ronca. Dime qué has aprendido. El teniente retrocedió un paso, dándoles espacio. Y mientras el sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, los jóvenes aviadores caídos en desgracia y la leyenda viviente se sentaron a conversar. Su conversación fue un puente silencioso entre generaciones. Un testimonio del poder de una lección aprendida y una segunda oportunidad. La historia de Patrick Donovan es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros, a menudo de la forma más discreta. Si esta historia de valentía y humildad te conmovió, dale a me gusta, compártela con otros y suscríbete a Better en Valor para ver más historias increíbles.